En este episodio de Íntimamente te cuento la paradoja de la elección. ¿Realmente elegimos nuestra vida o estamos predeterminados? O quizá no sea ninguna de las dos cosas, o quizás sean las dos cosas. ¿Cuál es la paradoja de la elección? Espero disfrutes de este episodio. Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. Ser consciente implica un cambio de perspectiva y Urano, que ha entrado en Géminis, nos invita a hacer ese cambio de perspectiva, con lo cual Urano en Géminis nos va a ayudar mucho a que demos un salto de conciencia importante a nivel planetario. Y para hacernos más conscientes, para dar ese salto cuántico planetario, una de las claves de la conciencia es la capacidad de ver lo que veías antes desde una perspectiva más amplia, más elevada o desde una perspectiva mayor, donde ya no percibes a las polaridades como dos fuerzas antagónicas, sino como algo que se integra, que una polaridad forma parte, o sea, un polo forma parte del otro polo, forma parte de la polaridad completa. Por ejemplo, desde una visión más simplista podemos ver por un lado blanco, por otro lado negro, pero luego si integramos blanco y negro podemos percibir la polaridad completa al mismo tiempo. En pigmentos, blanco y negro dan gris, pero si lo vemos en luz, por ejemplo, una forma de ver la polaridad integrada sería si yo veo un destello blanco muy fuerte, después no veo nada, me quedo como cegada, que sería el negro. Esta es una forma de comprender la polaridad blanco-negro, pero así ocurre con todas las polaridades que hay, ¿no? Y una de ellas, de la que quiero hablar ahora, es la polaridad de libre albedrío versus el destino está predeterminado. Si podemos comprender que ambas cosas son ciertas, es decir, tenemos libre albedrío y nuestro destino está predeterminado también, cuando realmente podemos comprender cómo ambas cosas son ciertas y eso se reconcilia dentro de nuestro cuerpo, de tal manera que ya no se produce la ansiedad de la disonancia cognitiva, es que hemos podido dar un salto de conciencia habiendo integrado esa polaridad. Entonces, ¿cuál es la paradoja de la elección, de la capacidad que tenemos de elegir o el libre albedrío? Pues en un principio, si nos paramos a pensar, por ejemplo, en alguien que vive desde la supervivencia, esa persona está atrapada por sus patrones condicionados, es decir, está atrapada por los campos morfogenéticos, de los condicionantes y creencias de sus ancestros, de su pasado, de la sociedad en la que vive. Y esa persona puede creer que está eligiendo hacer cosas, pero en realidad hay muy poco que elige, porque si se ve desde fuera o desde un lugar donde uno no está tanto en la supervivencia, ahí se ve claramente que esa persona no está eligiendo, está siempre dándole vueltas a la misma, por ejemplo, a la misma carencia, al mismo patrón de carencia, pero no hay una elección real, porque todos los resultados le llevan siempre al mismo sitio. Entonces, lo dicho, esta persona estaría condicionada por sus ancestros, por sus programas, por sus creencias, y de esa manera, aunque cree que elige, no está eligiendo, y la prueba es que su vida
se repite los mismos patrones una y otra vez y parece no poder salir del bucle. Por ejemplo, no poder salir de la supervivencia, de la carencia, etc. Entonces, cuando empiezas a hacer tu trabajo personal, a de repente darte cuenta de, espérate, si esto se está repitiendo todo el rato, el único factor común que hay soy yo. Entonces, esto viene de mí. Entonces, si yo cambio mis creencias, si cambio mis patrones, si me observo, quizá pueda salir de este bucle. Y así empezamos muchos este trabajo de desarrollo personal, entendiendo que si nos damos cuenta de nuestros programas, los sanamos y empezamos a elegir diferente, vamos a poder salir de este programa. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, cuando entramos en ese programa, nos quedamos enganchados con los mismos pensamientos, las mismas creencias que generaron la carencia o la supervivencia inicial, el estado de supervivencia inicial. Entonces, ¿cómo se refleja esto? Pues que te enganchas en buscar arreglar, en buscar sanar, en buscar qué es lo que falta, en qué fallas, en qué no eres suficiente, otra vez el patrón de carencia, y qué hay que cambiar para poder ser un mejor ser humano, una mejor versión de ti misma, estar más empoderado, etcétera, etcétera. Estás otra vez repitiendo el mismo patrón. Entonces, aparentemente ha habido como una toma de decisión y, ojo, esa toma de decisión de decir voy a mirar dentro y voy a ver qué es lo que tengo que cambiar, está bien hecha, hay que hacerla, pero cuando miramos hacia atrás decimos es que ahí esa persona seguía atascada y atrapada por el patrón, con lo cual no hay un libre albedrío. No, porque su futuro, porque lo que le pasa es totalmente predecible en base a esos patrones. Y aquí es donde muchas personas viven lo que se llama la noche oscura del alma, que no todo el mundo lo vive porque la noche oscura del alma básicamente es la resistencia a soltar esos patrones que te condicionan. Entonces, para muchas personas, soltar lo familiar, lo conocido, esas creencias, esos patrones, esa forma de funcionar, implica soltar el control, implica enfrentarse a un vacío donde no sabes qué es lo que puede pasar. Y eso da mucho miedo y da mucho vértigo. Bueno, pues es que con Urano en Géminis, ese vacío donde no sabes qué puede pasar, es lo que va a pasar y es lo que tenemos que sentir y nos tenemos que hacer amigos de ese vacío, que es el vacío creativo, no tenerle miedo. Pues si le tenemos miedo, lo que sucede es que nos quedamos enganchados en el pasado, sufriendo, con resistencias, y no nos atrevemos a dar ese salto al futuro porque queremos controlar lo que pasa, porque queremos saber exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Y en este punto me encuentro a mucha gente que me pregunta, por ejemplo, ¿es buen momento astrológico para mí para esto? ¿O qué me va a pasar astrológicamente? Y es por esto que yo hago mucho énfasis en que, si bien es muy interesante la astrología predictiva, que por cierto es una ciencia bastante exacta y muy compleja, es decir, hay que saber mucho de astrología predictiva para poder hacer una buena predicción, no es una técnica que podamos usar así alegremente en nuestra sociedad. Es decir, el resto de personas estamos mejor limitándonos a una astrología más evolutiva, que en vez de fijarse en los cambios externos, tiene en cuenta los cambios internos y cómo desde esos cambios internos puede cambiar lo externo. Entonces, para todas aquellas personas que tienen miedo de no saber lo que va a pasar, que tienen muy fuerte el instinto o la necesidad de control en sus vidas, quiero explicaros que cuanto más intentes controlar una experiencia, más estás evitando tener la experiencia. Y eso quiere decir que la energía potencial de esa experiencia
porque los astros al fin y al cabo nos invitan desde lo sutil a tener experiencias. Entonces, si no la estamos teniendo, esa energía se acumula en el cuerpo y al final la experiencia que tienes es mucho más brusca, mucho más uraniana, mucho más potente y mucho más disruptiva. ¿Por qué? Porque las propuestas de cambio y evolución vienen desde lo más sutil. Entonces, cuando ya estás muy acostumbrado a sentirte y aceptar el cambio y no querer controlarlo, empiezas a percibir cómo ese cambio viene. Entonces ya te abres y estás a disposición de recibirlo. Con lo cual, a la mínima que surge cualquier pequeña cosa, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un post y ese post me activó el miedo a la exclusión. O sea, es un patrón ancestral que tengo, que yo he vivido mucho de pequeñita y que además está en mi árbol transgeneracional y en la historia de mi alma, al fin y al cabo. Entonces, claro, con esta historia de la exclusión hay una parte que me afecta a la hora de exponerme plenamente y a ser plenamente yo en el mundo, porque hay una parte de mí que tiene miedo a eso, por ese miedo a la exclusión. Entonces, claro, cuando me sucedió esto, luego me acordé, claro, Urano en tránsito está empezando a acercarse a mi nodo norte, que está a 3 grados. Entonces ya empieza ahí el tufillo de ese Urano sobre el nodo, sacando a la luz este tema kármico. Entonces, en cuanto ese post que yo vi que me gatilló esta herida, primero lo vi, me asusté y me quedé durante unos minutos así un poco rayada, pero luego me di cuenta, digo, no, espérate, esto es el tránsito, esto es una invitación a soltar este patrón. Qué bien, ¿no? O sea, es como qué alegría poder por fin deshacerme de este patrón, que además le he dado muchas vueltas a lo largo de mi vida de diferentes formas. Es algo que ha sido muy recurrente en mi vida, ¿no? Y la verdad es que me hace mucha ilusión poder dar otro salto cuantitativo con respecto a esta herida, ¿no? Así que cuando me di cuenta dije, bien, esto es parte de esta activación. ¿Qué pasa? Que si yo no acepto eso, empiezo a ponerme a la defensiva. Y puede que incluso haya puesto un comentario en ese post. Y entonces me agobio más. Y entonces tengo más miedos. Y entonces ese comentario a lo mejor atrae comentarios sobre mí, ¿no? Y al final la cosa se enreda. Con esto quiero ilustrar que cuando creemos que lo que nos pueda pasar es una amenaza y no terminamos de tener la experiencia real, que por ejemplo en este caso es conectar con la herida de la exclusión, entonces lo que hacemos es meter más hacia adentro, densificar más la energía que va a ir apareciendo a través de situaciones cada vez más densas. Entonces, si en este caso era simplemente un post, a lo mejor si se densifica más es alguien que me acusa de algo, me echa una bronca, o luego pueden suceder cosas como que me expulsan de un club, o yo qué sé, poco a poco van. Si no aceptas la invitación evolutiva de sentir esa herida, la energía se va densificando cada vez más, las experiencias cada vez son más difíciles y dolorosas hasta que llegan a lo físico, en la forma de, por ejemplo, síntomas, enfermedades, accidentes, etc. Con lo cual, pretender controlar lo que puede pasar, pretender evitar manifestaciones de la energía, desde mi punto de vista es absurdo, porque de lo que se trata realmente, si quieres que sea lo más fácil y suave posible, es sentirlo desde el principio, o sea, sentirlo cuando es algo muy leve. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una creencia de que, pero si tú sientes algo, entonces lo vas a manifestar. No. Cuando manifiestas algo que, entre comillas, sientes, es porque no lo estás sintiendo de verdad. Es porque lo estás pensando en bucle, porque no te lo puedes quitar de la cabeza. Entonces, por mucho que lo reprimas y que lo apartes, aquello sigue ahí en tu inconsciente. Ahí es donde tú puedes atraer esa situación. Pero si tú lo sientes, lo reconoces y lo liberas, luego ya está. O sea, ya no te ocupa la mente, ya no ocupa tu energía. Ya tu energía no está ahí alimentando ese patrón, con lo cual está libre para poder crear otro tipo de cosas.
Por cierto, si quieres ver un poco más sobre cómo liberar estas memorias, en mi página web vivirdeselser.com, en herramientas, tengo el apartado, la herramienta de memorias celulares. Ahí hay un montón de vídeos, artículos e información donde puedes profundizar y incluso el ejercicio de liberación de memorias, que es una pequeña meditación corta para ayudarte a mover esa energía desde cuando lo sientes con cosas muy pequeñitas. Un poco más grandes también te ayuda, pero lo ideal es coger el hábito de ir sintiendo desde lo más pequeño e ir liberándolo. Y también, si quieres saber más, en mi libro Vuelve a ti, que lo puedes encontrar en Amazon o está linkado en mi página, en la tienda de mi web. Y en Amazon tienes que poner Vuelve a ti, la dinámica del cambio, o Vuelve a ti, Guiomar Ramírez Montesinos, y ahí lo encuentras, porque hay otros libros con esos títulos. Entonces, volviendo a la noche oscura del alma, esta se da por esa resistencia y por ese miedo a lo que pudiera pasar y esa necesidad de controlar la vida, que es imposible, y ese control evita la experiencia, que lo que te interesa es tenerla en cuanto antes y no esperar a que se densifique mucho más la energía. Y cuando ya empiezas a seguir un poco más la astrología y a seguir tus tránsitos con el tiempo, a mí me gusta seguir los tránsitos a posteriori, porque a priori hay tantas cosas que son posibles que es mucho más difícil definirlo, pero a posteriori de repente las cosas toman sentido. Entonces, si empiezas a posteriori a analizar lo que ya te pasó y ver qué tránsitos habían, empiezas a darte cuenta profundamente que, claro, es que tenía que ser así, no podía ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, cuando tuve todo el tema de las obras de mi casa del norte, que lo pasé muy mal y tal, fueron 1 año y medio así difícil, pero claro, veo los tránsitos, Saturno pasando por mi casa 4, cuando empiezan las obras, Marte está en mi casa 8, eso a su vez trae una serie de patrones que también se repiten de otras maneras en mi entorno relativo a un tema relacional entre mis padres, etcétera, etcétera. Entonces yo me doy cuenta de que esto se está activando y de que la historia de que no me terminan las obras va mucho más allá de que no me terminan las obras. Empiezo a ver que energéticamente aquí se está sanando algo, y es que no es por nada, pero los constructores, yo he visto cartas de bastantes porque vivo en una zona de servicios y tienen mucha energía no solo de Cáncer sino de Escorpio, y esas energías hablan mucho de sanación, de temas ancestrales. Entonces, un constructor que viene a, entre comillas, habitar tu casa mientras la está arreglando, esa persona está sanando esa casa, está sanando tu futuro hogar o tu hogar y después será un hogar diferente después de la reforma. Pero vamos, que son personas sanadores, entonces son situaciones de sanación. Y claro, al ir siguiendo un poco los tránsitos, ya te digo un poco porque la verdad es que me obsesiono bastante poco con todo eso, muchas veces hasta se me olvida, porque confío, ¿no? Confío en que todo es para mi mayor bien. Pero bueno, cuando la cosa se pone así un poco peliaguda, pues claro, tú de repente ves que hay tránsitos ahí que están activando cosas y cómo lo que se está sanando va mucho más allá de lo que aparentemente está pasando, dices, bueno, mi Plutón también, el retorno solar con Plutón en conjunción al Sol, que he tenido durante 3 años. Bueno, todas estas cosas te das cuenta que tiene que ser, y tenía que ser para mi mayor bien, porque aunque lo pasé mal, lo que estaba haciendo era transformando mi expresión solar. Y si amplío la mirada, voy viendo como todos los tránsitos y todas las cosas que me pasan van en esa dirección, van a que yo me convierta en más yo cada vez, más integrada, y desde allí, que no es una idea de perfección, ni es una idea de alcanzar una meta, sino que la vida lo que quiere es que dejes de dispersar tu energía mentalmente en 1000 sitios, concentres esa energía y seas más tú para poder crear o co-crear una nueva realidad, ¿vale? Y aquí es donde volvemos otra vez al tema de elegir. Entonces, hemos visto que estás en el patrón, no eliges, aunque necesitas
creer que estás eligiendo para empezar a salir de ese patrón. Luego pasa la noche oscura del alma, te crees que ya estás eligiendo y te das de bruces con que el patrón continúa. Entonces, una vez más, tienes que aprender a elegir, y esta vez a elegir ¿qué? A aprender a aceptar que no puedes controlar nada, que todo es perfecto tal y como es. Aprendes a elegir que lo que eliges es un cambio de percepción. ¿Vale? Y ahí viene como la paradoja de la paradoja. Entonces, cambiar de percepción, el cambio de percepción del consciente básicamente es esto de todo es perfecto tal y como es. La vida lo que quiere es que tú seas tu mejor versión, que seas más tú, pero tu mejor versión no es alguien de éxito y dinero, ese no es el tipo de versión, es más coherente. Entonces, la vida lo que quiere es que seas más coherente. Y si no eres coherente, la evolución no te va a apoyar en tu incoherencia. Y sin embargo, si te alineas con tu coherencia, pues la evolución apoya de una forma más fluida y fácil tu camino, que se va desplegando en la medida en que tú te dejas informar por tu yo superior, que es el que está llevando el cotarro y es el que tiene más idea de tu yo superior o yo futuro o la divinidad, como quieres llamarlo, el universo, es el que tiene el plano hacia dónde vas. Entonces dices, anda, entonces ya aprendo a elegir, de cambiar de percepción, aprendo a elegir aceptar todo tal y como es, y entonces es cuando me doy cuenta de que yo no estoy eligiendo porque está eligiendo por mí mi yo superior. Sí, pero es que tú eres tu yo superior y tú eres parte del universo y tú eres parte de la divinidad. Entonces, ¿eso quiere decir que elijo o no elijo? Ahí está la paradoja. Sí y sí, no eliges y sí eliges. Eliges un cambio de percepción para darte cuenta de que como todo es perfecto, no hay nada que elegir. Porque todo tiene su divine timing, ¿no? Su tiempo divino. Todo llega en el momento en que tiene que llegar. Todas las relaciones empiezan cuando tienen que empezar, acaban cuando tienen que acabar. Y por mucho que tu mente intente controlar algo, no hay manera. A ti te toca tener una serie de experiencias para que tú puedas ser más tú. Entonces, claro, llega un momento en donde dices, vale, ok, me entrego, lo acepto, pero no desde la resignación, ojo, no estoy diciendo eso, sino desde una profunda fe y confianza en que la vida te está llevando, ¿no? En que tu yo superior está trazando el camino y tú lo que tienes que hacer es escuchar a tu corazón y sentir tu cuerpo para escuchar esa voz de tu alma y que puedas fluir por ese camino sin salirte de él de manera brusca, sino de la forma más suave y fluida. Y si te sales un poco, tampoco pasa nada, pero lo importante es enseguida volver otra vez al camino, volver otra vez a ti. Y no quedarte con la energía dispergada por ahí buscando culpables y controlando y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a navegar así, empiezas a confiar en la vida, ya es como... Esto sería, te conviertes como en el loco del tarot, que es el último arcano mayor, pero también es el primero, es el arcano 0. Entonces, el loco, de alguna manera, sintetiza la sabiduría de los, creo que son 22 arcanos anteriores, y confía en la vida y da ese salto al vacío porque sabe que aparecerá una piedra para pisar, aunque no la vea, aunque no sepa dónde está. Entonces vuelve otra vez a empezar y el siguiente arcano es el arcano del mago, el que crea, el que tiene todas las herramientas y la capacidad de la palabra y el pensamiento para poder crear. Entonces, a partir de ahí sí que podemos elegir, es decir, porque nos convertimos en creadores y en co-creadores de nuestra realidad. Nos hemos dado cuenta, gracias a ese cambio de percepción, de que si cambias tu percepción interna, cambia tu realidad externa. Entonces, solo tengo que cambiar mis percepciones
y por tanto resignificar cómo veo mi realidad interna para crear fuera otra realidad externa. Sí, eres creador, pero más bien eres co-creador, no solo depende de ti. Entonces no depende solamente de lo que elijas, aunque es fundamental que elijas en este camino de desarrollo personal. Entonces, si solo podemos realmente co-crear, esto depende de que todo el mundo esté en la misma sintonía. Entonces, ¿cómo puede estar la gente en la misma sintonía? Evidentemente, en un mundo más agresivo y de supervivencia, la gente no está en la misma sintonía. Pero bueno, yo creo que la resonancia de Schumann y sus picos y sacudidas ya se encargarán de que nos igualemos un poco en frecuencia. Bueno, aparte de eso, para que podamos estar en sintonía, en sincronía las personas y de esa manera co-crear un mundo diferente, necesito desde dentro de mí como integrar todas las partes, y esto es mucho de la energía de Acuario, todas las partes internas mías que estoy viendo fuera como personas diferentes con las cuales tengo problemas, situaciones, rechazo o lo que sea, ¿no? Sean cercanas o sean en el panorama geopolítico o político de tu país o lo que sea, ¿no? Entonces, en la medida que yo acepto e integro, que esto no quiere decir que no actúe, ¿vale? Si yo siento que tengo que actuar, actúo, pero no desde el rechazo, el juicio, el odio, sino desde el impulso de que me toca actuar. Entonces, hay que actuar, pero hay que seguir el impulso al actuar desde la aceptación de que todo es perfecto tal y como es. Oh, otra vez la paradoja, lo sé. Pero si podéis entender esto profundamente, ya de por sí vais a dar un pequeño salto de conciencia. Porque una vez que entiendes profundamente la paradoja, ya nunca volverá a ser igual. Y es que, recapitulando un poco, empezamos con programas de supervivencia que hemos de trascender, entonces ahí hemos de elegir salir del programa para darnos cuenta de que no nos hemos salido del programa, de que era una ilusión porque caes en la noche oscura del alma. Ahí te das cuenta de que el control te juega y la resistencia te juegan una mala pasada y que hay que dejar el control y la resistencia. Entonces, ¿en qué queda el elegir? Podemos empezar a elegir percibir las cosas diferente, empezando por aceptar todo tal y como es, para escuchar a nuestro corazón, habiendo integrado a todas las proyecciones que tenemos fuera en el mundo de aquellas partes nuestras que rechazamos. Entonces, cuando hay esa aceptación, puedes empezar a elegir percibir la vida desde un lugar de aceptación, desde un lugar integrado, y desde allí empiezas a conectar con tu yo superior, tu yo futuro, la divinidad, el universo, como quieras llamarlo, que es quien tiene los planos hacia tu futuro. Y así, confiando en esa voz interna, te conviertes como en la figura del loco que da el salto al vacío sabiendo que, aunque no sepa hacia dónde va hacia un sitio. ¿Y va hacia qué sitio? Pues va hacia lo que es el juego cósmico de aprender a movernos por aquí porque sí, básicamente, ¿no? Y también lo que hace ese loco ya en esa segunda vuelta, al ir hacia el mago, es manifestar, concretar, bajar, materializar o crear lo que su yo superior, su yo futuro, el universo, desea que materialice. Entonces, en resumidas cuentas, necesitamos siempre vivir como que tenemos la capacidad de elegir ir hacia adelante, de elegir cambiar y de elegir crear. Y luego, cuando miramos atrás, cada vez que damos un salto de conciencia, nos damos cuenta de que en realidad no habíamos elegido nada. Y cada vez esa realización tiene otra capa y otra capa y otra capa,
¿vale? Así que lo importante, aprender a elegir, sobre todo aprender a elegir, cambiar el foco de percepción, cambiar el punto de vista del pasado hacia un futuro que desconoces, con la confianza de que ya se irán colocando las piedras del camino para que pises seguro, siempre y cuando estés atento a escuchar la voz de tu alma a través de tu corazón, que lo que desea es que materialices en este plano su deseo. Y eso es la vida y esa es la paradoja de la elección. Y espero que te haya gustado esta reflexión, o por lo menos que te haya hecho pensar un poquito, o que te haya removido, o lo que sea, y me encantará escucharte, me encantará que comentes y si quieres establecer un debate también. Y de paso, invitarte a mi comunidad online, que voy a empezar ya, estoy empezando ya, o ya he empezado la verdad, a dar las clases de astrología desde el ser. Una forma diferente, propia de entender la astrología, más acuariana que virginiana, más fractal y abstracta que concreta y minuciosa y científica, más sensible, más sentida, más evolutiva que pensada y razonada. Entonces, esta forma de astrología la estoy dando de diversas maneras en mi comunidad online, a través de encuentros una vez al mes sobre la energía del mes, talleres mensuales donde profundizo en ciertos aspectos de la astrología o donde profundizo en entendimiento de la astrología desde el ser, o también otros talleres que hablan de más de vivir desde el ser, es decir, de la aplicación práctica de todo eso. También en los encuentros semanales vemos pues, los tránsitos y cómo nos afectan, y trabajamos esos tránsitos de manera sentida, de manera real y en el momento, y vamos viendo cómo la vida nos invita a través de los tránsitos astrológicos a ir transformándonos para ser más nosotros mismos. Entonces, si quieres más información, te lo dejo todo en la descripción, y mañana martes 22 doy puertas abiertas, un taller sobre la energía de Cáncer y Leo, donde voy a explicar un poco más sobre el curso de astrología desde el ser, y me encantará verte allí. Lo único que necesitas es, lo dejo en la descripción, darle al enlace para unirte a la comunidad de Telegram de puertas abiertas de mi comunidad, y ahí compartiré mañana el enlace y nos vemos, si te unes, mañana 22 de julio a las 8 de la noche en hora española para este encuentro sobre energía de Cáncer y Leo y la presentación de el curso de Astro Ser en mi comunidad online. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.